¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Las Espadas y los Libros. Les saluda Chino. Y en esta ocasión, debido a la coyuntura que estamos viviendo del fallecimiento del Santo Padre Francisco I, hemos decidido y me di la labor de buscar a alguien que nos contara qué está sucediendo y muy amablemente Paloma Girona, una periodista especializada en temas del Vaticano y la Iglesia Católica, pues nos hizo un espacio ahí entre sus múltiples tareas y múltiples llamados en medios porque la están solicitando mucho y vayan a su canal, se llama Conclave Informa, así es, Paloma. Cónclave, Conclave sí. Informa, ¿verdad? Cónclave informa, sí. Cónclave, perdón. Yo lo anoté mal aquí. Conclave Informa. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti, Miguel. Y bueno, vamos directo al hueso porque tiene poco tiempo Paloma para dedicarnos. Y le quería preguntar, primero que nos pudiera hacer una valoración general del magisterio del Papa Francisco, ahora que falleció. Estamos viendo muchísimos análisis en medios, pero francamente yo todos los veo análisis políticos, con ideologías políticas y situando al Papa en un lado o en otro o haciendo loas desde un lado ideológico para atraerlos, ¿no? Entonces, no sé si nos podría compartir esta valoración, ¿no? General del magisterio. Sí, bueno, como tú bien sabrás, Miguel, desde hace ya bastantes años, digamos que padecemos a nivel mundial, padecemos unos medios de comunicación demasiado homogéneos, ¿no? Lo mismo, lo que dicen en México, uy, qué curioso, se destaca exactamente lo mismo en Lo Italia, en mismo. España, en África, en Canadá, en muchos lugares, ¿no? Es evidente que estamos todos sometidos y yo creo que particularmente desde antes de la pandemia y ya durante y después de la pandemia, se nota que esos poderes mediáticos, esos tentáculos manejan todo, ¿no? Entonces, evidentemente, pretenden manejar también la realidad de la Iglesia. Lo que ocurre es que los titulares mediáticos con ideologías políticas detrás nunca van a hacer un análisis, si quieres, profundo, un análisis contrastado de la realidad que ocurre en la Iglesia Católica. No hay que olvidar que la Iglesia Católica es la institución religiosa por excelencia más importante en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tienen mucho interés, pero se quedan en la superficialidad y sobre todo Así. desvirtúan. Evidentemente, el Papa Francisco, por su temperamento personal, por proceder de donde venía de Argentina, por ser jesuita, ha marcado mucho la diferencia respecto a otros papas, ¿no? Eh, por ejemplo, ha sido el primer papa religioso de la historia, pero no de cualquier orden, sino de la orden de los jesuitas, ¿no? Claro. Gloriosa orden antaño, gloriosa orden en los primeros siglos de fundación. Y luego todavía hay que decir, para ser justos, que hay maravillosos jesuitas, todavía. Pero también hay que decir, para ser justos, que en el siglo XX muchos jesuitas no han ayudado precisamente a difundir la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es así. Y eso es algo que se está reflejando ahora en el cónclave. O sea, no hay que perder de vista que en toda la personalidad, la impronta del Papa Francisco, en las cosas positivas y también en las cosas negativas, su marcado carácter jesuita es determinante para entenderle cómo ha sacado problemáticas que estaban semiocultas en el mundo católico, las ha sacado a la luz, ¿no? Las ha sacado quizá a veces provocando a la gente y al final una lectura que nadie dice, pero que es una realidad constatable, es que el pontificado del Papa Francisco ha despertado dentro del mundo católico tanto personas que le han querido muchísimo, que le han seguido, que le han comprendido, que le han aplaudido, pero también dentro del mundo católico, y eso hay que destacarlo, digamos, cuando yo digo el mundo católico a pie de calle, ¿no? A pie de calle, no la Mm. jerarquía, ha provocado una desafección muy grande que no hemos visto en papas anteriores. Yo siempre lo recalco, la Iglesia Católica siempre ha sido, es y será perseguida, criticada, tratarán de neutralizarla, pero es verdad que los ataques, sobre todo el caso más exponencial es Benedicto XVI y también Juan Pablo II y también, por supuesto, Pablo VI, ¿no? Pero los ataques siempre venían de fuera,
Mm. de fuera de la Iglesia. Y luego siempre ha habido corrientes dentro de la Iglesia, pues a Juan Pablo II le tocó el periodo fuerte de la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? O a Benedicto XVI, digamos, el tema de la cuestión de los obispos alemanes también. Siempre dentro de la Iglesia ha habido corrientes críticas con Roma, ¿no? Críticas con el Vaticano, pero digamos que no afectaban a esto que digo yo, el mundo católico a pie de calle. Afectaban en minorías, pero no en una gran masa. Y es un hecho constatable, verificable a nivel internacional. En muchísimos lugares el Papa Francisco a los católicos a pie de calle les ha provocado desafección, poco afecto. Y eso es lo que no dicen los medios. Y yo que Exacto. estuve el otro día en Roma, en el funeral del Papa Francisco, sí había mucha gente, éramos miles de personas, pero también hay que destacar que cómo hubiera sido la asistencia a ese funeral si no hubiese coincidido con que ya miles de peregrinos jóvenes que iban a la canonización de Carlo Acutis no hubiesen estado en Roma, porque también estuve en el funeral de Benedicto XVI, que lógicamente era una fecha muy difícil porque fue un 5 de enero, en plenas Navidades, vísperas del Día de Reyes, en Italia. O sea, mucha gente no se trasladó, aunque yo estuve allí, también había mucha, de todas partes, ¿no? Muchos alemanes. Pero, pero no es por comparar, ¿no? En el de Benedicto XVI la tónica fue un poco triste, también porque era un día muy frío, un día muy nublado. Recuerdo que solo salió el sol en el momento en el que se rezó el Padre Nuestro, ¿no? Fue una cosa Ah, mira. muy llamativa porque estábamos, aparte de un frío horroroso aquel día, solo salió el sol en el momento del rezo del Padre Nuestro. A mí me llamó eso mucho la Qué lindo. atención. Sí, muy bonito. Y estaba presente el árbol de Navidad, ¿no? Como que era con Benedicto, pero pasó, bueno, un poquito sin pena ni gloria ese funeral. Y con Francisco, que se esperaban miles y miles y miles y miles de personas, no ha ocurrido. Lo que pasa es que los medios nos han presentado como una cosa, no ha sido así, no ha sido así. Mm. Y eso es una muestra clara de que yo no niego que haya gente dentro del mundo católico que le ha tenido y le tiene mucho cariño a Francisco, pero no hay que olvidar que ha dejado una huella que el mundo católico no le ha entendido. Y eso es así, ¿no? Sobre todo, me critican algunas personas que yo afirmo que el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina y lo ratifico. Sobre escrito, el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina. ¿Qué ocurre? Que en la forma de dirigir la pastoral y los mensajes que el Papa Francisco ha dado o intervenciones que ha tenido en viajes internacionales, es donde sí podemos afirmar que ha habido un intento o que sí que se ha cambiado la forma de aplicar la doctrina en la pastoral y que ha generado mucha confusión, mucha ambigüedad en el mundo católico y donde particularmente la cuestión de la recepción de la Sagrada Comunión, de la Eucaristía, se están dando graves problemas porque no se explica a la gente las condiciones que un bautizado, que un católico debe tener para recibir la Sagrada Comunión, ¿no? Dando pie a sacrilegios. Y eso es una cosa muy seria, es una cosa muy grave, ¿no? Para los católicos, porque la Eucaristía es el Señor, es sagrado. Y hay que venerarlo, y hay que respetarlo, hay que defenderlo, hay que protegerlo, ¿no? Y ahí, no sé la situación en México, pero depende de los países, depende también de los obispos y depende de los sacerdotes. ¿Se tiene mucho cuidado o todo lo contrario? Y entonces, en realidad ahora estamos en un momento en el que Francisco ha dejado a una Iglesia católica con más división de la que se encontró cuando llegó, em, y bueno, con situaciones nada fáciles, ¿no? O sea, digamos que el exceso de ideología que hemos encontrado en el pontificado del Papa Francisco no se ha visto en pontificados anteriores. Y eso ya Totalmente. y eso ya dice mucho. Yo quería hacer un comentario, Paloma, porque yo veo al final de los días del Papa Francisco, veo un poco y valoré mucho su pastoral, su magisterio, porque entendí que quería acercarse a grupos que la Iglesia Católica, digamos, tenía alejados, ¿no? Sin embargo, yo tengo un comentario ahí, y si estoy equivocado, pues me corregirás, que no hubo tantos conversos de ese tipo de comunidades alejadas a la Iglesia Católica. Lo valoran, lo celebran y lo alaban y le hacen loas a estos grupos
políticos y sociales. Sin embargo, yo veo muy pocos conversos. Lo digo tal cual porque yo hace un par de años volví a la Iglesia Católica, estoy practicando, entonces estoy muy interesado en estos temas. Y yo me acerqué y digamos que volví no por, yo siento que a pesar de todo esto, yo me acerqué a la iglesia y entonces tengo esa sensación. No sé qué opinión tengas al respecto. Bueno, yo creo que, a ver, no hay que olvidar que un papa puede ayudar a que personas se acerquen a la iglesia, pero no sé tu caso, no sé tu caso personal, ¿no? Que seguro que debe ser muy bonito, Ujú. pero lo normal es que es en el día a día, a través de un amigo, a través de algún testimonio que te ha impactado, alguna persona que has conocido que te ha convencido, que te ha acercado a la iglesia. Dios se vale de todo, o sea, Dios se vale de todo para darnos un toque en un momento de nuestra vida y decir, aquí te pillo, ponme atención, mírame, que te quiero para mí, ¿no? Pero un papa puede influir, pero lo que es incuestionable es que la Iglesia Católica, que no estamos para tirar cohetes, sigue Sí, creciendo en así es. número de bautizados, sigue creciendo en número de conversiones. Es algo muy llamativo si hacemos un poquito de perspectiva, miramos para atrás. Yo soy mayor que tú, ¿no? Pero cuando yo era más joven era algo impensable encontrarte con gente no bautizada, sobre todo en España. Piensa en España, que tradicionalmente éramos, ahora ya no, pero éramos una sociedad católica, cristiana. Entonces era como era lo más natural del mundo, igual que México, encontrarte con que la gente estaba bautizada, ¿no? Pero ya eso ya desde hace décadas empezó a dejar de ser normal. Entonces ya nos empezamos a encontrar, sobre todo ya en el siglo XXI, con generaciones que no están bautizadas. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se está dando en algunos lugares del mundo? Que los que se acercan, y ahora lo hemos vivido en Pascua, sobre todo en Francia, En se ha Francia, duplicado, justo. en Francia ha llamado la atención, se van duplicando poco a poco cada año los números de adultos que se bautizan en Europa. Porque si dijéramos, bueno, adultos que se bautizan en países asiáticos donde hay una mayoría de la población, que te digo yo, musulmana o budista, pues Claro. dices, es normal, ¿no? Es normal porque el cristianismo, el catolicismo se ha desarrollado menos, ¿no? Pero no es normal en Europa el encontrarnos con esa belleza de que gente adulta se convierta a la iglesia, ¿no? Que es una constante. Entonces, la iglesia, si miramos desde arriba, sigue creciendo. En bautizados sigue creciendo bueno, en vocaciones no, pero en según qué continentes, en Asia sigue creciendo, en África Gracias. sigue creciendo, en América va bajando, en Europa va bajando. Hay mucho que ver porque la Iglesia Católica, como siempre recalco, es universal. Ahora, respondiendo a la pregunta, pues tienes razón. O sea, Francisco ha sido muy aplaudido con algo que no es nuevo en la Iglesia, pero sin embargo él lo ha hecho más visible. Y en cierto modo tenía razón de dar ese toque de atención, ¿no? Hacer más visible que la Iglesia, la preocupación de la Iglesia Católica por los pobres ha sido una constante. No hay más que irse a la carta del Claro. apóstol Santiago en los evangelios. La carta del apóstol Santiago, además, es casi un grito, ¿no? Que él dice que lo primero son las viudas y los pobres. Y Santiago vivió Exacto. con el Señor, o sea, ¿y quién le enseñó esa lección, esa enseñanza? Pues evidentemente Cristo. Y él escribió sobre lo que vivió con Cristo, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esa realidad porque es esencial en el catolicismo. Pero es verdad que el Papa Francisco, al provenir de Argentina, al provenir jesuita y con esa sensibilidad, porque hay lugares mucho menos desarrollados que en otras partes del mundo, quiso poner el peso en esa atención a los lugares pobres, a las personas más marginadas, que objetivamente estamos viviendo la esquizofrenia y la paradoja en el siglo XXI de los grandes avances tecnológicos, los grandes avances a todos los niveles, pero también está habiendo un retroceso material del poder adquisitivo de las personas en todos los lugares Claro. del mundo, que es alarmante. Entonces, dices, qué contradicción tan grande, ¿no? O sea, así como en el siglo XIX y principios del XX, después de la revolución industrial, vino un progreso, un crecimiento demográfico, unos procesos de inmigración y migración naturales, ¿no?
porque se daba el desarrollo de las comunicaciones, de los transportes, entonces la población iba buscando lugares mejores y todo el mundo encontraba trabajo y todo el mundo desarrollo hasta la desgracia de las guerras mundiales. Entonces, ahora no ocurre eso. Ahora estamos en retroceso evidente. Muy pocos, cada vez más ricos y Claro. una gran masa a todos los niveles, lo que eran las clases medias y las clases más bajas, en retroceso de poder adquisitivo y de desarrollo. Te voy a dar un dato que aquí en España, en el año 2019, dio la que entonces era la secretaria de Cáritas España. Y era un dato alarmante. Ella decía, siempre, en los últimos años, siempre vemos que los hijos de padres pobres dejan de ser pobres. Pero desde el año 2018, 2019, los informes de Cáritas decían, ahora está ocurriendo al contrario, los hijos de padres pobres siguen permaneciendo en la pobreza. Entonces, Claro. eso es una realidad, pero hablamos de España, que los españoles pensamos, uy, un país desarrollado. Bueno, pues trasládalo a otros muchos lugares, ¿no? Entonces, la realidad es que Francisco ha ido en dos líneas, de ese acercamiento a hacer visible la preocupación constante de la Iglesia, que no es nada nuevo, hacia la pobreza y los lugares más marginados. Siempre ha habido gente heroica dentro de la Iglesia, siempre que se ha dedicado a ello. Pero también es verdad, y en ese sentido yo lo veo como algo positivo, él ha querido señalar que dentro de la Iglesia, específicamente de la jerarquía eclesiástica y más concretamente en el Vaticano y en Roma, que tenían que echar más mano de la austeridad y del ejemplo. Mm. Y en ese sentido, él, como buen jesuita, ha sido un hombre personalmente muy ascético, muy sacrificado y nos ha dado ejemplo, ya hasta el último momento, ¿no? Con la enfermedad, yendo en silla de ruedas. Ha sido un papa que nos ha dado mensajes muy bonitos de, sobre todo de la protección de la vida, de no descartar a las personas, no descartar a los mayores. Ha sido un hombre que en lo humano, en lo cotidiano, en lo cercano, ha llegado a mucha gente. Y luego ha sido muy claro contra el aborto, algo que a los de la izquierda no les gusta. Durísimo. Fue Sí. clarísimo, fue durísimo, pero también es verdad que ha habido contradicciones, porque luego ha hecho nombramientos en la Academia Pontificia de la Vida, pues que han dejado cosas, respecto de no de la eutanasia, pero sí de ciertas cosas que teólogos y personal dentro de esa Pontificia Academia por la Vida han protestado, o contra la Humane Vitae de Pablo VI. Y esas cosas han ocurrido durante el pontificado del Papa Francisco. Entonces, yo siempre digo luces y sombras, pero ha habido muchas contradicciones y ha habido cosas que sobre todo lo que no se dice es que tanto por el temperamento del Papa Francisco, un hombre con un temperamento muy fuerte, que él ya siendo jesuita, él mismo sufrió, estando en Argentina, una especie de destierro por parte de la orden, lo mandaron a Córdoba porque era un hombre muy autoritario, había sido superior provincial y era un hombre muy autoritario. Y ahí lo metieron en Córdoba y él dice que sí, que fue un periodo de purificación para él, que se daba cuenta de su carácter tan fuerte, de sus errores, y se dedicaba a confesar todo el día. Entonces, pero luego, ya más mayor y en el pontificado, ha dado muestras de esa personalidad tan sumamente fuerte, donde ha quitado y Sí. ha puesto a personas sin contemplaciones, incluso ha habido momentos sin delicadeza. Los sacerdotes durante el pontificado de Francisco han sufrido mucho y precisamente sacerdotes ortodoxos, fieles a la doctrina de la Iglesia, hay casos verdaderamente estremecedores de persecución a todos los niveles. Persecución, pues, ¿qué te digo yo? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si en una diócesis o en una parroquia como que se estaba el obispo laxitud respecto de esto que te he comentado antes de la Eucaristía, ¿no? A la Y Eucaristía. abierto a todo el mundo y que quien quiera que comulgue mientras se siente en paz con Dios, que es lo que dicen algunos documentos, pues ha habido sacerdotes que han dicho: "Oiga, esto no es así, esto no debe ser así". Bueno, pues esos sacerdotes que han velado por el depósito de la fe, tristemente han sufrido persecución. Entonces, pero esas cosas no salen a la luz y esas cosas Claro. muy duras han ocurrido durante el pontificado del Papa Francisco. Los sacerdotes, especialmente, han sufrido mucho durante el pontificado del Papa Francisco.
Sí, justo yo lo he notado porque sigo a algunos padres españoles, el sacerdote Calvo Sarraute, que ha sido crítico en el magisterio del Papa Francisco. He escuchado todo esto y la verdad es que sorprende mucho en muchas ocasiones que ciertos católicos o muchos católicos, pues, bueno, tendríamos la misión o la obligación de valorar todo el magisterio, ¿no? No solamente lo que nos guste. Y finalmente Paloma, porque se nos acaba el tiempo, me encantaría que nos pudieras dar una valoración de cuáles son los pasos que vienen, qué cardenales debemos de tener para tener en el radar, para que pues que sean papables. Quizás yo sé que no te gusta decir papables, pero a mí lo que me gustaría es que nos destacaras algunos nombres que yo creo que son buenas personas, buenos sacerdotes. Yo he estado leyendo mucho sobre el cardenal Robert Sara, que me parece una persona maravillosa, y algunos más. No sé si nos Perdón. podrías dar un panorama general, cuáles son los pasos que siguen y qué cardenales te gustaría que nosotros nos dieras tarea para ir a buscar, para valorar su magisterio, ¿no? Bueno, me haces una pregunta tan amplísima y tranquilo que si nos extendemos unos minutos no pasa Es nada. que yo sé que tienes un Sí, video para cada cardenal ahí en, sí, en tu sí, canal. claro, claro. Yo invito, de hecho, no he logrado completar todos los videoperfiles, pero tampoco pasa nada. O sea, pero hay muchos, está ya más del 75% están colgados en mi canal, ¿no? Quien quiera indagar quién es quién, pues los van a encontrar. Y probablemente entre los que yo tengo publicados está el futuro papa. Probablemente, pero igual, imagínate que sale otro que no lo tengo. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, a ver, hay dos cosas. Uno es lo que dicen de los medios nos venden como papables. Están sonando mucho Parolín, que es el secretario de Estado, está sonando un poquito el cardenal Tolentino, que ha sido el prefecto del Dicasterio para la Educación y la Cultura, que es portugués, es poeta, y yo creo que son globos sonda. Yo creo que Mm. son nombres que te los ponen ahí, pero no tienen fundamento del por qué serían unos buenos pastores o si reúnen todas las cualidades para ser un papa, ¿no? Luego hay otros nombres que no se dicen, pero que son muy interesantes por su peso específico, por su atracción como pastores. Por ejemplo, hay uno que fue papable y que es muy importante y yo considero que es un hombre muy ortodoxo, muy en la línea de la Iglesia, que se puede decir así, que es el cardenal arzobispo de Sao Paulo, Odilo Pedro Scherer. Tiene 75 años, fue elevado a cardenal en el año 2007, si no me equivoco, por el Papa Benedicto XVI, y es un hombre muy equilibrado, es un hombre que dado que vive en Brasil, aunque él proviene de madre alemana y padre brasileño, su rostro no, parece más alemán, ¿no? Parece más europeo, habla muchos idiomas, pero es un hombre sumamente equilibrado, teológicamente muy fino, muy querido, y sobre todo por el contexto de un Brasil que el catolicismo va de capa caída, es uno de los nombres que no se dicen, pero que podría ser un muy buen pastor conciliador, ¿no? Luego otro brasileño mucho más joven, que a mí me gusta mucho porque lo veo muy completo, un gran pastor, un hombre de gobierno, un hombre muy amable, muy bondadoso, tremendamente bondadoso, muy culto, muy cualificado y muy joven, es el cardenal de Brasilia, César Costa, Paulo César Costa. Es muy interesante el cardenal Paulo César Costa. Ya se sabe que por ese acento que tienen los brasileños y ese portugués es como un poco, para nosotros es como un poco dulzón, ¿no? Pero, Sí, pero el alegre. cardenal, el cardenal César Costa, yo lo veo un hombre completísimo, muy, muy buen pastor. Yo no hablo de papables, yo hablo de buenos pastores. Luego Exacto. uno que hay que tildar como digamos, a ver si me tengo que explicar bien para que la gente no lo malinterprete. En general, todos los cardenales son hombres entregados a la Iglesia, a Cristo y fieles a su vocación sacerdotal. Digo en general, siempre hay un margen bueno, de personas que te puedes cuestionar cosas, ¿no? Pero hay uno que es, digamos, muy, muy coherente con su vida, un jesuita canadiense que ha sido el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano, que es el cardenal Michael Cerny, y que sabemos que es el hombre, digamos, como el ideólogo, el intelectual que ha estado detrás de la impronta ideológica durante el pontificado de Francisco.
En ese sentido, podemos ver a un hombre muy coherente con su sacerdocio, con una visión social muy grande, caritativa, pero que ha hecho afirmaciones muy preocupantes. Entonces, él tiene una visión no de una única iglesia universal, sino que pone el peso en las iglesias. No, Mm, no sé si me explico, ¿no? sí, Entonces, tú pones el peso en las iglesias, estás ya hablando de que, bueno, de que la autoridad en Roma, que haya una sola cabeza, un sucesor de Pedro, un representante de Cristo en la tierra, no es lo importante, según su filosofía, ¿no? Es decir, es un hombre muy importante, que tiene mucho peso en unos sectores de cardenales, pero que objetivamente es un hombre que no aportaría a la iglesia, digamos que la confirmación en la fe y, y el cuidado y custodia del depósito de la fe, de la doctrina, del magisterio y de la tradición, sino todo lo contrario. Esa sinodalidad que en realidad es muy peligrosa, ¿no? Entonces, total. esos son los hay muchos más. A mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, del cardenal Sacco, que es el Mm, patriarca de Bagdad de los caldeos, que es un enorme pastor, muy interesante, habla casi 9 o 10 idiomas, él nunca lo dice, tiene 2 doctorados, sufre la persecución en Irak, luego su forma de hablar es dulce, es suave, pero tiene una firmeza, es muy bajito, pero es como, ¿qué te digo yo? Es de hierro, o sea, es un hombre de hierro, sí, absolutamente de hierro, valiente, se ha enfrentado al gobierno cuando se tenía que enfrentar, hace unos análisis geopolíticos maravillosos, ten en cuenta que es Irak. Entonces, claro, los cardenales y los obispos que viven en las zonas de Oriente, de Asia, están en medio de los lugares más conflictivos de la tierra, ¿no? Y donde más se cruzan los poderes económicos y políticos. claro. Entonces, claro, estas personas tienen un conocimiento de lo político y de lo social y luego una vivencia eclesial de la iglesia, tan radical, tan bonita, evangélica, que este hombre sabe que sale de su casa y puede ser un mártir. Entonces, desde ese Sí, punto de vista, yo hablo de él y de otros, de lo mucho que nos pueden enseñar a los que estamos en Occidente y quizá no, claro, al no vivir la persecución, al no vivir en medio de una sociedad donde tú eres una minoría y estás rodeado de otras confesiones o de otras concepciones culturales y antropológicas muy distintas, pues no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que, bueno, pues que es algo normal ser cristiano, ser católico, pero en esos lugares no. Entonces, por eso estos hombres tienen mucho que decir, mucho que aportar y yo voy destacando esos nombres. Luego hay otro que creo que es muy importante, también es el cardenal Koch, Kurt Koch, que mm, es suizo y lleva muchos años en la curia vaticana, lo llevó Benedicto, luego Francisco lo mantuvo y es el presidente del Dicasterio de la Unidad por los Cristianos. Enorme teólogo, muy discreto, pero es muy humilde en su persona. Yo tuve la suerte de conocerle. Te asombra la humildad, te asombra, ¿no? Una humildad verdadera. Y porque eso lo ves, eso lo detectas, ¿no? En los gestos de la persona, en cómo te mira, en cómo se calla cuando hasta él no hacía nada, se dejaba poner el micrófono. O sea, ves ahí que no era, que era una persona que se dejaba hacer, no te decía, no, déjame que me lo pongo yo. No sé si me entiendes, ¿no? Que sí, transpiraba sí. humildad, pero además transmite sabiduría. Y es un hombre de profundísima oración. Entonces, el cardenal Koch no sale en los medios, pero yo estoy convencida, me puedo equivocar y no me importa equivocarme, porque además, como nadie sabe qué va a ocurrir dentro del cónclave, creo que va a ser un hombre de los fuertes que va a estar ahí en los votos, ¿no? El cardenal Kurt Koch, Genial. y que podemos definir como ortodoxo. Y luego el cardenal Sara, me han preguntado mucho por el cardenal Sara, y Ya, realmente el cardenal Sara, a ver, yo no sé si es santo, pero le faltará esto. O sea, es un hombre de tal coherencia de vida, de tal radicalidad evangélica en su mensaje, de tal autenticidad, luego sus diagnósticos, es un referente para millones de católicos en el mundo. ¿Qué ocurre? Y esto lo he destacado en algunas entrevistas. El cardenal Sara, ahora al estar retirado, al no vivir en Roma, vive en Francia, él no tiene el peso que tienen otros cardenales de estar en una diócesis donde claro. siempre representas a la iglesia, pero están los políticos por medio. Bueno, en México también lo vivís, ¿no? Que hice los vídeos del cardenal Carlos Aguiar y del cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, y, Aquí la y violencia sobre todo.
La Claro, violencia. la violencia es terrible, sí, 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 me consta, ¿no? Entonces, pero al final ellos están en puntos donde los políticos intervienen, entonces su papel, digamos, que tienen que estar lidiando. El cardenal Sara no. Entonces, el cardenal Sara, claro, por qué es un referente para tantos millones de católicos? Porque ha hablado con plena libertad lo que piensa, lo que cree y que además no coincidía con lo que el Vaticano iba mandando de mensajes, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la inmigración, que en Europa estamos padeciendo mucho, la inmigración ilegal, desordenada, que está fomentando la trata de personas, que lo controlan las mafias y que aquí y que lo sufrimos en Europa de forma muy, muy latente, ¿no? Entonces, en ese sentido, él, sin haber perdido la obediencia al Papa, claro, ha sido una voz muy, muy discordante. Ha dicho las verdades que él en conciencia tenía que decir, siempre fiel a la doctrina y al magisterio católico. Por eso tiene tantísimos admiradores, ¿no? Es un referente, es un referente. Pero creo que no saldrá Yo, papa. yo en particular es Paloma, Sí. finalmente, ya para cerrar Ah, esta, bueno, esta perdona. rica plática, me gustaría Sí. preguntarte. Sí. No, finalmente yo quería hacer un comentario porque escuchándote parece ser que yo actualmente he terminado de leer un filósofo mexicano que se llama Leopoldo Sea y él comentaba mucho que de los limes, de los límites de Occidente saldría quizás alguien que salvara a Occidente, ¿no? Y algunos de estos personajes que tú nos mencionas son personajes que están en los límites a donde ha llegado la cultura cristiana y occidental principalmente, ¿no? Y parece ser que quizás pueda uno de estas personas ser una persona que pues rescate o salve, ¿no? En esta coyuntura tan complicada. Y finalmente nada más te quería preguntar, porque nuestro canal se dedica principalmente a recomendar también literatura, libros, y que nos pudieras hacer un par de recomendaciones a nuestro público también, de qué libros podríamos leer en esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, yo creo que sería, a ver, si hemos hablado del cardenal Sara y el público no conoce su biografía, Dios o nada, ese libro hay que leerlo. Aparte que es apasionante, es porque cuenta toda su vida y además muchas cosas ya eclesiales. Tiene partes muy profundas. Si la gente no está familiarizada con ese vocabulario, a lo mejor algo le va a costar, pero Dios o nada hay que leerlo. Es un libro fantástico, ¿no? Yo ya me lo Sí, compré. sí, sí. Luego, a ver, ¿qué otro libro? Pues es que ahora mismo, a ver, me pillas un Te pillé. poco, me has pillado un poco, es que me está viniendo uno, pero no sé si los oyentes o si los espectadores de México es que lo tengo aquí en mi librería. Es un manuscrito, es muy bonito porque es un manuscrito escrito por una superviviente en el siglo XVIII de lo que fue el genocidio de los católicos durante la Revolución Francesa. No, Es, en la pero bandera. es en la Vendée, precisamente. Ella es una superviviente de la Vendée y esta mujer escribió su libro y luego llegó a manos de un jesuita y muchos años después, a través de no sé quién, bueno, el caso es que se publicó y se dio a conocer ese libro. Luego te lo escribiré para que lo pongas te lo Lo busco, pongo en la. porque no me acuerdo ahora, me viene la portada, me viene todo, pero se me ha olvidado. No te voy a decir mal el título, ¿no? Pero ese es muy bonito porque es como vivir, a mí no solo te cuenta la Revolución Francesa, no la Revolución Francesa, sino lo que ocurrió en la Vendée cuando los rebeldes secuestraron apresaron al rey de Francia y cómo, claro, el pueblo católico francés era Dios y el rey, ¿no? Claro. Dios y el rey, dar la vida por Dios y el rey. Pero eso fue posterior al levantamiento de la Revolución Francesa. Pero es precioso porque ves de una manera tan clara la vivencia natural de lo que es ser cristiano, de lo que es ser católico, de una manera preciosa y muy profunda, que probablemente quien lo lea dice, o sea, de cómo habla de las virtudes, de cómo habla de la oración, pero no, el libro, ella narra las aventuras y desventuras de su familia en medio de ese periodo para sobrevivir,
pero tiene una forma tan connatural de expresar su cristianismo que es una belleza. A mí bueno, Claro. me pareció precioso. Luego hay otro libro que te voy a recomendar, fíjate, se llama Pensativos. Pensativos es reciente, es del año 2023, 2022, de una profesora americana de una universidad. El nombre es muy complicado, también te lo mando después. Hinsa Heinz, no me quedo con el nombre. Hablé con ella, pero no me acuerdo el nombre. Y es muy interesante porque es muy actual y es el proceso de una mujer que andaba buscando a Dios sin saber que tenía que buscar a Dios. Una cosa Lindo. absolutamente rocambolesca. Y a mí me llamó mucho la atención que en ese libro, en un momento dado, ella dice, voy a buscar una religión. O sea, una cosa, ¿sabes? Entonces ella te va contando su trayecto. O sea, pues decidí, pues llamé a la puerta de los judíos, pues llamé a la puerta de los mormones, pues llamé a la puerta de tal. Y bueno, al final, después de llamar a muchas puertas, pero llegó al catolicismo, ¿no? Pero lo curioso es que no es un caso a lo mejor como el tuyo, ¿no? Que tú dices, me he convertido y que yo no sé qué te pasó, pero probablemente has dicho como que Dios de alguna forma, ¡pum!, lo vi claro. Esta no, esta es por su intelecto, Mm, por su exceso de racionalidad, pero por una búsqueda sincera y por sentir un vacío en ella muy, muy fuerte, buscaba la trascendencia, pero vamos, no conocía ni a Cristo, no conocía ni a Buda, no conocía ni a Yahvé y esta dijo, pues voy a empezar a llamar a las puertas. O sea, que eso es muy llamativo, ¿no? Que ella decidió ser religiosa y me pareció una cosa única. Y bueno, es un libro que ayuda mucho, sobre todo a disfrutar de la vida, ella lo enfoca a disfrutar de las cosas de la vida y a sacar provecho de lo que Dios nos ha dado, que es el coco, ¿no? A nutrirlo en la belleza de lo cotidiano, totalmente. a nutrirlo de todo lo que tenemos, de la buena literatura, de las buenas historias, de las buenas conversaciones y dejarnos atrás todo lo que nos está bombardeando y nos aliena, ¿no? De alguna manera. Y como digo yo, que yo soy una enemiga absoluta de la polarización, nos polariza. La polarización es un mecanismo extraño que han logrado meter dentro de los cerebros para que la gente deje de pensar. Y entonces Totalmente. hay que atacar a muerte a la polarización porque Dios nos ha hecho seres inteligentes, ¿no? Y ya Total. termino. Hay una psiquiatra muy conocida, quizá también sea conocida en México, Marian Rojas, es muy conocida aquí en España, donde ella en una conferencia que impartió dijo un dato demoledor, ¿no? El dato que decía es que por primera vez estamos conociendo que la primera generación de hijos menos inteligentes que los padres. Es que eso es muy, creo que ha escrito libros. O sea, así como lo mismo que decía yo de la pobreza, hijos de padres pobres que antes salían de la pobreza. Dios. Bueno, pues esta psiquiatra ha afirmado y afirma, pero por todo el bombardeo que tenemos de las redes sociales, del manejo de la tecnología, las nuevas generaciones están saliendo, según ella, menos inteligentes que sus padres. Y eso nos dice todo, pero no hay que perder la esperanza. Miguel, Lo siempre creo, lo yo creo. me voy a despedir dejando alguna idea positiva, ¿no? Alguna idea positiva y es, yo procuro buscar la belleza de Dios. Y Benedicto XVI tiene una frase preciosa. Él dice, la fe siempre es alegría y la fe siempre es belleza, ¿no? Y además ahora, mes de mayo, que empezamos con la Virgen, pues más todavía, ¿no? Yo creo que cerramos con súper en lo alto con esa frase de Benedicto XVI. Te agradezco muchísimo, Paloma, el espacio y el tiempo que nos has dedicado. Y yo voy a colocar en la cajita de descripción, lo bueno, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor, podemos Por supuesto, por encontrarlo supuesto. y yo lo coloco en la cajita de descripción y te agradezco muchísimo y esperemos que los cardenales sean iluminados por el Espíritu Santo y logren elegir a un buen papa. ¿No es así? Te agradezco Dios muchísimo, lo quiera, Paloma. Dios lo quiera. Así es. Te agradezco mucho, un saludo hasta España y gracias. Adiós, Adiós. México. Gracias a ti, Miguel.